Hola, buenas tardes. Bueno, me toca arrancar y difícil, bastante nerviosa, pero en realidad aprovecho un poco también para poner por ahí un poco en contexto, y ya que a los vecinos por ahí nos cuesta un poco sentarnos adelante de una multitud y poder contar a veces los procesos que pasamos y también que nuestras voces sean oídas con la importancia que eso amerita, de hecho, para un proceso participativo. Voy a arrancar pensando en esto de qué significa participación. Porque cuando arrancamos el proceso en Villa 20, participación, con la connotación positiva que tiene y con este significado que por ahí la mayoría piensa que es lo mejor que nos puede pasar. Claramente sí, claramente uno como vecino, como ciudadano, como parte de la ciudad, quiere ser partícipe de los procesos en los que se ve inmerso. En mi caso, la Villa 20 está en un proceso de urbanización que arrancó el año pasado. La propuesta del gobierno de la ciudad fue poder hacer este proceso participativo. Sin embargo, siempre por otro lado no termina siendo de alguna manera de esta manera. Digo, la participación tiene que ver con poder de alguna manera demostrar que un proceso es transparente y transparente para afuera, no sé si mucho para los vecinos, ya que claramente los vecinos no tenemos ese poder de voz y no tenemos a veces la posibilidad de que nos escuchen. Somos vecinos de una villa, estamos marginados, estamos estigmatizados todo el tiempo y no es fácil para nosotros, como dije al principio, sentarse adelante de tanta gente y poder explicarlo. Entonces, este proceso arranca con el gobierno de la ciudad dispuesto de alguna manera a hacerlo participativo, con un montón de irregularidades que no van al caso, que en ese momento nosotros necesitábamos simplemente que sí, de hecho, fuera participativo, y en eso nos propusimos los vecinos que teníamos la intención o que podíamos, porque realmente la participación también tiene que ver con el poder a veces tomar esa responsabilidad de representar a un montón de voces, a un montón de vecinos, de tener el tiempo para poder hacerlo, de a veces dejar un montón de cosas de lado y realmente poner la cara, poner el pecho a un montón de procesos que a veces son muy, muy difíciles. Cuando el gobierno pretende hacer partícipe el proceso, nosotros lo que pedimos fue poder revisar nuestra ley, en este caso era 1770, y empezamos a trabajar y nos propusimos poder hacer otra ley. Nos conformamos, la mesa activa por la reurbanización ya existía, yo entré en el proceso de la ley, y nos propusimos escribirla y lo hicimos. Somos una mesa bastante amplia, donde participan muchas organizaciones, donde participan organizaciones de muchos colores. La verdad que a veces la mesa también, en esto de la participación, para adentro también es todo un tema. La participación de los vecinos también con nosotros y con el gobierno de la ciudad y con esta figura que nosotros intentamos que quede plasmada en la ley, que es la mesa de gestión participativa, que es la nueva figura que incorpora el proceso de Villa 20, que después fue replicado en un montón de leyes en distintos barrios. Ya fue una pelea muy grande poder hacer que quede escrito, y fue una de las grandes luchas de la mesa, que la mesa de gestión participativa no sea solo una figura por afuera y una figura que no exista, que esté de hecho y que no esté escrita, y sin embargo logramos que esté. Nuestra ley fue aprobada por unanimidad en la legislatura de la ciudad. Por suerte pudimos trabajar y pudimos estar asesorados con los legisladores, con distintos legisladores y con distintos equipos de compañeros que se pusieron también al hombro esta tarea de asesorar a los vecinos, de asesorar y de resignificar lo que nosotros queríamos decir, porque a veces también esta cuestión del técnico que viene y
y participa, hace que se desoyan muchas veces la voz de los vecinos y se desentienda un poco lo que queremos decir. Es muy difícil interpretarnos, no porque hablemos otro idioma, sino simplemente porque las necesidades que nosotros vivimos a veces otras personas que vienen de afuera no las entienden, y poder interpretarlos también es algo que nosotros es una de nuestras tareas. Este proceso y la mesa lo que todo el tiempo se propone hacer es justamente hacer que esta participación exista de verdad y que se tome en cuenta lo que queremos decir. Me parece que la participación tiene que ver con que el gobierno, el Estado entienda y nosotros tomemos ese lugar de veedores, de control, si se quiere, de que cumpla, en realidad, de que el Estado y en este caso el gobierno de la ciudad cumpla con lo que viene a decir y no termine siendo todo parte de solo algo político y una promesa de campaña muy vieja hacia nosotros, una ley que no se cumplió durante muchos años. Pensando en esto de la participación y en este momento, después de una ley y después de arrancar un proceso y esta mesa de gestión participativa que sigue funcionando en el barrio una vez cada 15 días, había arrancado una vez por semana, después fue cada 15 días y ahora estamos en proceso de que sea una vez por mes, si se puede, porque hace el IBC, en este caso, que es el que toma parte de la urbanización en la Villa 20, se le complica mucho poder entender qué es participación. No porque nosotros tampoco seamos iluminados y lo sepamos, sino porque le cuesta mucho trabajar en equipo, le cuesta mucho entender los tiempos de los vecinos y lo que nos cuesta a nosotros entender a veces cómo viene. Somos 30.000 personas en el barrio. Y justamente para hacer este proceso realmente participativo hay que tener en cuenta esas 30.000 voces. ¿Cómo? Tenemos que pensarlo, y ahí viene el proceso participativo también, porque claramente de esto se trata, no solamente de ser parte de una decisión que toma otro, sino justamente de ser parte y poder pensar cuál es esa solución, cuál es el criterio que va a tomar el gobierno de la ciudad, qué va a decidir el IBC, en favor a las familias o no. Y les cuesta bastante aún teniendo a veces la posibilidad de tener equipos muy amplios y de que esos equipos estén pagos, mientras nosotros nos podemos juntar una vez por semana y dejar a nuestras familias y dejar nuestro trabajo y dejar muchísimas veces nuestras tareas, en mi caso como militante, dejar un montón de cosas y tener que ponerse al hombro esto, y cuesta hacer que se sienten con nosotros. A veces terminamos, y como fue el proceso de la ley, que fue así, fue a través de la lucha, como logramos también que se modifiquen las casas que están construyendo, las viviendas nuevas que están haciendo en el barrio Papa Francisco, como cuesta que también tomen en cuenta lo que nosotros necesitamos, que son equipamientos educativos, que son equipamientos de salud, que tomen en cuenta que no solamente el barrio no es por sí solo la Villa 20, no existe solito en la zona sur, sino que es parte de una comuna y que en esa comuna vive muchísima más gente, que la integración no solamente tiene que ver con hacer viviendas y tapar la villa, sino que nosotros seamos parte realmente de esta ciudad, realmente nos sintamos ciudadanos, realmente podamos vivir de la manera en que muchas veces el gobierno, o en este caso en la campaña, solo dice que puede hacer. Nosotros somos testigos de que a veces lo político es lo que más influencia estos procesos. Yo estuve escuchando antes y ya está claro que el proceso de Villa 20 tiene que ver con un montón de negociados inmobiliarios alrededor y con los Juegos de la Juventud del año que viene, que hacen que por ahí nos tengan miedo un poquito y que se nos vea muy cercanos a la Villa Olímpica. Y entonces, para terminar, porque es muy complejo para contar, pero me parece que
Esto de la participación es uno de los puntos en los que creo que más tenemos que trabajar, qué es la participación y llegar a un acuerdo en qué significa en todos los ámbitos, en los institucionales, en los técnicos, en los vecinos, en el gobierno, cómo se lleva a cabo y cómo llegamos a un consenso, porque me parece que ahí, a diferencia de por ahí la participación política, esto no tiene que ver con una mayoría, sino que tiene que ver con que hay muchísima gente que se ve afectada y todas las voces, todas, absolutamente todas, tienen derecho a ser escuchadas y a ser tenidas en cuenta. Y para finalizar, me parece que haciendo un poco la tarea de buscar qué significaba esto de participación y de pensar, lo que siempre encontré y lo que más recalco es que la participación tiene que ver con la democracia, con esto que es tan importante para nosotros y con que se respete también el significado que tiene. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y va a continuar su exposición Diego Armando González. Bueno, buenas tardes. Gracias primero a los presentes y gracias por la invitación a la organización de este evento. Ciertamente a mí me tocó representar no solo a Rodrigo Bueno, sino que a todos los asentamientos habido y por haber que existen en la Argentina en la actualidad y que realmente están acrecentándose si no hay una política de abarcar con seriedad este tema. Entonces me tocó representarles a Rodrigo Bueno en aquel entonces y fue una bendición de Dios. Siempre digo que fue una bendición de Dios. A partir de ahí se abrieron varias puertas, no solo para nuestro barrio, sino que para diferentes barrios emergentes, en el cuales hemos sido escuchados. Nosotros a partir de ahí tuvimos la participación en el Tribunal Superior de Justicia, en el cual tuvimos una audiencia en conjunto con el gobierno actual, con el que decía, y hoy lo recalcaba y recalco lo que decía un amigo y compañero de lucha, Luis Espinosa, Horacio Rodríguez Larreta, cuando la jueza Liberatori dictaminó que la Rodrigo Bueno sea urbanizado, él decía de que eso era un disparate, lo cual se recalcó y hoy está presente acá una persona que es en aquel entonces uno de los primeros que conoció el barrio, que en ese entonces era presidente del Instituto de la Vivienda, que es Roviralta. Él vino, conoció el barrio, no es él el que tomaba las decisiones, entonces yo en una de las tantas charlas le dije que baje el que tiene que tomar las decisiones, si tiene que ser el mismo Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta. Él cumplió con esa palabra y a partir de ahí se abrieron una instancia en conjunto con nuestra defensa y una charla amena para llegar a un consenso de poder urbanizar íntegramente el barrio Rodrigo Bueno. A través de asambleas fuimos consensuando con el mismo barrio, con asesores técnicos, con un montón de gente que realmente quiere ver que esto se logre, porque no es imposible. Nosotros somos 4 manzanas, vivimos 5.000 personas ahí, ciertamente estamos en la tierra más cara de la Argentina y es un problema y es un grano para el Estado hoy que tenga ese barrio, pues yo siempre lo llamé barrio porque son la misma gente que construyó Puerto Madero, es la misma gente que vive ahí, y el que le tocó visitar puede decir lo mismo. Hay muchísimas cosas que hay que mejorar en esas audiencias y en esas asambleas que tuvimos en el barrio con distintos
entes del gobierno, en este caso está más metido y encargado hoy de todo este proceso que conlleva la urbanización, el Instituto de la Vivienda, en el cual son gente nueva, gente que realmente no tiene experiencia y no... lo que sentimos nosotros los vecinos, no tienen experiencia, son chicos jóvenes con todo el estudio que uno puede tener encima, pero no tienen ese, y por ahí cito lo que decía la compañera, no tienen o tienen que embarrarse un poquito más los zapatos ahí y ver realmente las necesidades que nosotros y no pensar en un futuro no tan lejano, sino que no irse tan lejos, sino que atender las cuestiones más urgentes, que en este caso nosotros hoy todavía no tenemos agua potable en ese barrio, estamos colgados con una red muy precaria que cruza un canal, y suscito que primeramente se tienen que atender las cuestiones primarias y las cuestiones vitales, los cuales están siendo atendidas, pero a rajatabla, a que el delegado o al que nos toque, nosotros como Junta y también con la Defensoría, nuestra defensa, presionamos, pero no tenemos que llegar a eso. Nosotros sabemos bien, y la Rodrigo Bueno sabe bien cuáles son nuestros derechos, también sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Nosotros queremos ser parte de la sociedad, no que la Avenida España sea la que divide la clase social, ¿no? Nosotros queremos integrarnos, es eso lo que le venimos recalcándole a este gobierno. Por ende se creó una ley, y no solo que se haya creado la ley, como hay tantas leyes que se crearon con llegar a este fin de urbanizar íntegramente un barrio. Nosotros en el año 2016 se creó la ley a través de varias asambleas y consensuado, sí, no en su totalidad con algunos vecinos, en esa misma ley, y que me tocó estar dentro del recinto, que fue votado por unanimidad. Hubo votación unánime, en ese día se leyeron todos los artículos, y cuando sale la ley salen con otros artículos. Eso también se tendría que rever. Si hay muchas cosas que se dicen adelante de un micrófono y que después no se cumplen. Hay muchas cosas que se dicen dentro de un recinto y que después no se cumplen. Nosotros lo que queremos es realmente que se cumpla esta ley, pero que sí no se olviden de las cuestiones fundamentales, que son las cuestiones vitales, que es esto de solucionarnos nuestros problemas. Nosotros no queremos, la sociedad afuera siempre nos condena y nos dice que no, que la gente que vive en un lugar así no quiere pagar impuestos, no, todo lo contrario. Le hemos dicho al Estado que nosotros queremos regularizar y queremos blanquear, si se tiene que decir así, blanquear, no sé, pero queremos ser parte de la sociedad y tener los mismos derechos que cualquier ciudadano que habite hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que a través de todo eso, lo que pido es que se haga cumplir la ley. La ley dice el derecho a la vivienda, por supuesto, que tengamos acceso todos los habitantes que vivan en Rodrigo Bueno, que tengamos acceso a una vivienda digna, y también no solo a una vivienda digna, sino que a una calidad de vida mejor y a una sociedad íntegra. O sea, no porque nos hacen casas nuevas y nos hacen vivir un poquito mejor, sino que integrémonos en toda su totalidad a la sociedad. Es eso lo que pide y lo que pedimos nosotros, la gente de Rodrigo Bueno, y que se cumplan lo que se está diciendo, y que no sea solo una promesa política, porque vamos a ser realistas. Todas, cuando son épocas de campaña, todos y todas llegan a prometer, a endulzarnos por ahí el oído, y la verdad que el vecino está con esa desconfianza. Esas obras que arrancaron, que son obras provisorias con respecto al agua que mencionaba, que todavía no están concluidas,
que en una nota hace 2 semanas atrás salió y el mismo presidente del Instituto de la Vivienda diciendo de que realmente ya tenían solucionado el tema del agua. Esas cosas también yo vengo a decir que es totalmente mentira, todavía no se terminó ni siquiera con esa obra precaria, y las charlas y en la mesa de gestión participativa todos nosotros, los vecinos y las entidades que nos acompañan, les recalcamos y hacen oídos sordos, o miran para otro lado, o dicen que ellos no toman esa decisión o no. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es que cumplan con lo que vienen prometiendo. Ese es el pedido, y no es mucho lo que se pide. Queremos ser parte de esta ciudad, pero no como ellos vengan y nos implanten las cosas como implantan en otros lados. Sabemos bien, y soy reiterativo, que estamos en una tierra muy codiciada por el sistema inmobiliario, pero le dimos batalla hace 28 años. Yo hace 20 años que vivo en el barrio, tengo mi comercio ahí adentro, soy carnicero, tengo mis 2 hijos, tengo 3 hijos, uno de ellos hoy me acompaña acá, y la verdad que yo le quiero dar una calidad de vida y una mejor vida, no solo a mis hijos, sino que quiero que se logre este proyecto, porque es una meta que quiero resaltar, y con la ayuda de todos se puede dar. Gracias. Muchas gracias, Diego. Le damos la palabra a Estela Maris. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy del barrio de Villa Soldati actualmente, y voy a tratar de no aburrirlos demasiado, sino les voy a hacer un poquito de historia y el presente. Yo fui ahí al barrio Soldati cuando fue en el 76 que se hizo por ley de alquileres por medio del banco hipotecario, y ahí nos daban para la vivienda de tener un techo propio los que alquilábamos. Yo vivía en Charcas y Canin. Imagínense llegar a Soldati. Fue horrible, en el sentido de que faltaba todo. La estructura estaba en el boleto, que es el boleto de compra-venta, dice viviendas precarias. Con eso fue que yo aboné los 50 pesos. Cuando fuimos a la entrega de la llave, nos encontramos con un barrio no terminado. En mi departamento se habían olvidado de conectar el caño de gas desde el medidor hasta dentro de mi casa. Rompieron todos los pisos, pasillo, todo. Y esa fue mi primera inauguración problemática. Después, con el tiempo, se armó consorcio entre la gente, porque éramos toda gente que veníamos de lugares distintos, pero todos con trabajo, porque nos habíamos comprometido con un pago mensual que nos mandaban en medio del Instituto de la Vivienda con unas chequeras. Yo saldé el departamento en el año 1985. A partir de ahí, pero antes que nada, el arquitecto que me entregó la llave me dijo: señora, estos son departamentos que cañerías, pluviales y cloacas duran 10 años. O sea que ya se sabían que eran viviendas precarias. En el 85, nosotros la administración, que se había armado en el conjunto de los 37, que es de mi edificio, entonces habíamos hecho la administración y hacíamos los reclamos pertinentes, porque nunca se había realizado ningún tipo de obra hasta ese entonces. Supe que otras personas, salió una ley, ¿no?, que decía que en el barrio de Soldati estaba en emergencia. Prometieron muchísimas cosas, nunca se realizaron, como en todos lados. Estamos dentro de todo más o menos urbanizados. Tuve que recurrir a hacer un amparo
porque en el momento que me tocó administrar, que fue en el 2013 al 2014, al mes yo tomé en el mes de octubre de administración. El 16 de octubre nos cortan el gas a 2 edificios. Pero no era que nos cortaron el gas, sino que había problemas de la planta reguladora. El IBC no se quería hacer cargo, Metrogas no se quería hacer cargo, nadie se hacía cargo de nada. Todos los reclamos, todas las notas que se presentaban en el IBC nunca tenían respuesta viable. Nos hacían, a mí yo tuve la suerte de que me veían cara de buena, entonces, y educada, y siempre me atendieron con un cafecito. Esa es la pura verdad. Me daban celulares propios, los gerentes, los subgerentes, los empleados, hasta el mismo presidente también de la Comisión de la Vivienda. Pero un día ellos anotaban, tenían un cuaderno, cuando yo llegaba, entonces anotaban qué es lo que faltaba, qué es lo que no habían hecho, qué es lo que... En ese momento, que fue en el 2013, también nos quedamos sin ningún ascensor. Cuando yo fui a vivir ahí, había 6 ascensores. Desgraciadamente, por el mal mantenimiento, también por el mal convivir de la gente, ¿qué hacían? Se rompía uno y reparaban del que estaba al lado. Siempre quedaba uno inhabilitado. Hasta que se terminaron quedando uno solo de cada cuestión. Uno que va al tercero y sexto y el otro que va a noveno, 12 y 14. Tampoco paran en los pisos centrales. No teníamos mangueras de incendio, teníamos el tanque de agua de los bomberos, lo anularon. Hacían obras y recortes y remaches en todos lados. Nunca hacían una obra con ciencia. Yo lo que pedía siempre era por qué AISA, justamente, porque ahora bueno, vengamos al presente. Yo desde ayer que estoy sin agua en mi casa. ¿Por qué? Porque en la Villa Olímpica, que queda atrás de Soldati, del barrio Soldati, están haciendo la incrusión de caños para que tengan agua ellos, que todavía no hay gente habitable, y nos quedamos sin agua nosotros. Yo en su oportunidad lo dije un montón de veces, lo hablé con los técnicos, lo hablé con las empresas que venían, pero como yo no tenía el título, entonces no servía. Realmente yo de lo que tengo que en claro es que la gente se cansa mucho de poder hacer reclamos y de ver cómo después que me tocó a mí, habían hecho la nota, yo me retiro, siempre ando con una bolsita, porque siempre meto los papeles ahí porque tengo problemas de salud. Y me olvido la bolsita. Vuelvo a ingresar en la oficina de uno de los gerentes generales, el señor Sergio Ibarlazábal, y ¿qué veo? Que la hoja donde él había anotado todo lo que yo le había pedido o todo lo que le había comentado, la había hecho un bollito y la tira justo cuando yo entro en el tacho de basura. Se imaginan la indignación mía, ¿no es cierto? Pero realmente dije, bueno, hasta aquí se terminó. Vamos a la justicia. Lo que pasa es que los tiempos de las justicias a veces no son los tiempos que nosotros necesitamos, que somos los que queremos vivir bien, que somos los que queremos ayudar a los chicos. Hay muchos chicos ahí en ese complejo, hay mucha droga, hay ladrones y todos se conocen. Yo se imagina que estoy desde el año, les dije, 97, perdón, 79, así que cuenten los años, pero yo era mi techo y yo quiero que quede para mis hijos eso, pero lo quiero bien. Ahora, a las autoridades esas cosas no les importan. Es más, yo he invitado a gerentes que vengan y se queden en mi casa una semana. Y no podemos pedir que todos quieran colaborar, porque es desgastador. Yo lo he vivido en carne propia.
de 10, 20 que éramos al comienzo de la iniciación del amparo, acá estoy yo presente. Y no me creían que se iba a realizar. Es más, hasta se burlaban en las reuniones de administración. Decían, querés hacer algo imposible, porque lo hizo tal, lo hizo tal, lo hizo tal. ¿Será que yo tuve la suerte de conseguir una buena persona que se adaptó a la situación, fue, conoció el barrio, vio cuáles eran mis inquietudes y salió el amparo judicial? Yo estoy muy agradecida acá con la doctora Cecilia, porque ella es la que está llevando todo a cabo, pero las obras no se hacen en realidad con un fin determinado, sino que hacen recauchutajes. Las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien. Nosotros figuramos como un lote vacío en el mapa. AISA llega a una sola esquina. Por eso, como la cisterna central, estos días que está queriendo darle el agua a la Villa Olímpica, a nosotros nos dejó sin agua. Y hay 1.500 viviendas. No somos poquititos, porque viven los hijos, los nietos, hay departamentos hasta de 5 ambientes ahí en ese complejo. Y realmente es muy feo, que es lo último que les voy a decir, es muy feo cuando yo recién fui a vivir ahí. Desgraciadamente me divorcié. Era una cosa común, pero me divorcié. Cuando iba a buscar trabajo, yo nombraba Villa Soldati y no me tomaban. Esa discriminación, imagínense ustedes, yo tenía todavía mi DNI con el número de Charcas 3238. Y decía, bueno, usted está cerca. No, yo vivo en Villa Soldati. ¿Qué calle? Mariana Costa, transversal Corrales, nudo 11, edificio 26, ex 18, séptimo E. ¿Dónde está eso? Lo buscaban en el mapa y no existimos hasta el día de hoy. Yo pago rentas, agua, pago los impuestos, tengo ya, gracias a Dios, después de mucho trajín, tener la escritura y a nombre de mi hija. ¿Por qué? Porque mi ex esposo se fue a Estados Unidos, nunca más lo volví a ver, entonces jamás me pudieron poner, a pesar de que él dejó un poder absoluto, nunca me pudieron poner el departamento a mi nombre. ¿Saben cómo tienen la escritura ahora? Mi hija es una usurpadora. A ella le dieron la escritura caratulándola así. Y es una vergüenza todo lo que hacen. Ellos permitieron de que haya intrusos que tomaban departamentos, que pasó en el 2001, pasó hace un año también, que una persona fallecía, venían, rompían la puerta, se metían adentro y después exigían que nosotros, los que administrábamos, fuéramos y le cobráramos expensas. Si ellos le regalaban el departamento, ¿a quién le interesaba pagar la expensa? Y eso es la temática que todavía Soldati, fuera de las obras, tiene mucho para dar. Gracias. Muchas gracias, Estela Maris. Vamos a seguir con Pablo Vitale. Bueno, muchas gracias al Ministerio Público de la Defensa, Horacio Corti, por la invitación. Yo soy coordinador del área de Derecho a la Ciudad de ASIG, con un equipo del área, digamos, de los que acá están Rosario, Martina, Felipe. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos para seguir los procesos de urbanización de villas, entre otras temáticas habitacionales. Y un poco lo que
teníamos para proponerles era, bueno, en principio partir de la noción de derecho a la ciudad en un sentido conceptual, pero que es muy práctico por lo que ya los vecinos y vecinas están hablando, ¿no? En el sentido doble de por lo menos entender que es el derecho a habitar la ciudad, el derecho a poder hacer uso y goce de todos los servicios e infraestructuras que aquí existen, pero también el derecho a participar en el diseño de la ciudad y en cómo debe configurarse. Por lo que obliga la necesidad en inicio, en el momento de ocupar terrenos en villas y construir no solo la vivienda, las cuatro paredes y el techo, sino todo el hábitat que constituye ese pedazo de ciudad que es la villa. Y evidentemente también en los complejos habitacionales y en otras áreas con gran déficit habitacional, esa participación no es una elección, sino que está casi impuesta por el contexto, ¿no? Si no te organizás para proveerte los servicios en la villa no los tenés, pero tampoco si no te organizás, como recién comentaba la vecina, en los complejos de vivienda social mal hechos y mal administrados por el Estado tampoco. Entonces esa participación inicial es una participación que está impuesta por necesidad y que deja sentadas las bases para participaciones que cualitativamente sean diferentes y que involucren ya plenamente a la población en procesos de consolidación de estos territorios y de homologación de la prestación de servicios e infraestructuras como los que tiene el resto de la ciudad, que es lo que en principio esperamos que pase en villas, o por lo menos es por lo que luchamos allí, ¿no? Un poco, digamos, partiendo, digamos, de estas ideas, es bastante evidente, ¿no? Pero esta primera organización, lo que, digamos, de estos territorios, lo que marca es que si la participación de la población en cómo debe ser la ciudad es un derecho, en estos barrios es además algo que tiene que ser considerado en el momento en el que el gobierno decide intervenir, ¿no? Nosotros, para contextualizar un poco, que es el segundo punto que quería traer, estamos en un proceso que la mayoría de quienes están acá conocen, en el que una tendencia histórica que estaba fundamentalmente marcada por la omisión estatal o por intervenciones muy parciales en villas de la ciudad, se revierte en los últimos años, en el último año y medio, y hay una decisión anunciada por parte del gobierno de la ciudad de intervenir en 4 villas de la ciudad, 2 de las cuales hasta el momento ni siquiera eran consideradas villas, que son Playón Chacarita y Rodrigo Bueno, como contaba Diego. Hasta hace muy poquito el gobierno de la ciudad consideraba absolutamente impensable la urbanización de Rodrigo Bueno por estar en terrenos de la reserva ecológica, con estos argumentos ambientales siempre en detrimento de la población más vulnerable, y ahora sí parece ser una posibilidad, ¿no? Lo mismo en Playón Chacarita, en Villa 31, que llamativamente son de las pocas villas que se encuentran de la avenida Rivadavia hacia el norte, o por lo menos en zonas más costosas de la ciudad. La mayor parte de las villas están concentradas en el sur. Entonces una primera señal de alerta es esta decisión de intervenir sobre villas que en principio no siguen las generales de la mayor cantidad de población que está localizada en el sur, ¿no? La única que se localiza en el sur, que como bien contaba Laura, Villa 20, está vinculada bastante directamente con la Villa Olímpica, que está enfrente de la Villa 20 y que afecta el tendido de agua de Soldati, ¿no? Entonces, de vuelta, la asociación entre oportunidades de desarrollo inmobiliario, en el caso de la Villa 31, Rodrigo Bueno y Playón Chacarita, la oportunidad de desarrollo de grandes infraestructuras para los Juegos Olímpicos Juveniles en 2018, parece ser el incentivo del cumplimiento de derechos históricamente vulnerados de la población en villas, ¿no? Las villas no solo tienen derechos genéricamente vulnerados, sino que tienen desde el 98 una ley, que es la 148, que obliga al Estado a urbanizar todas las villas. La Villa 20 tiene una ley de 2005, la Villa 31 de 2009, y estas leyes que permanecían sin cumplimiento ahora parecen ponerse en movimiento en el momento en el que hay algunas otras oportunidades urbanas en los entornos. Asimismo, esto, por lo menos desde nuestra perspectiva, es algo a saludar, es algo a asumir como una conquista de la población de villas, que viene reclamando y luchando por ello desde hace años. No solo las señales de alerta deberían ponernos en guardia respecto a qué expectativa o qué perspectiva se puede plantear, inclusive más allá de las voluntades de los funcionarios. Esto es algo que es peligroso, genera riesgos, inclusive con las mejores intenciones por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero el desarrollo de infraestructuras, el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios generan preocupaciones respecto a cuál es la sustentabilidad de procesos de consolidación de población de sectores de menores ingresos lindantes a grandes infraestructuras, ¿no? Rodrigo Bueno tal vez es el caso más claro, que como planteaba Diego, está en tierras muy costosas,
esto que parece ser una ventaja es al mismo tiempo una enorme amenaza, ¿no? Rodrigo Bueno va a quedar entre lo que ahora es Puerto Madero y probablemente lo que en el futuro sea Santa María de los Buenos Aires, que es un megaproyecto de IRSA, que está presentado como la Dubái de Buenos Aires. En medio de estos dos megaproyectos para sectores de altos ingresos, va a quedar Rodrigo Bueno con el doble de viviendas que tiene actualmente, o sea, casi el mismo parque inmobiliario que hoy existe va a ser replicado en viviendas nuevas. ¿Cuál es la sustentabilidad de este proceso? Es algo que también nos preguntamos, ¿no? El mercado no solo presiona comprando, sino que también presiona de formas bastante menos sutiles, cuando por vía de la compra no se cede, ¿no? Entonces esta es una primera preocupación que nos parece que hay que empezar a observar. Por otro lado, también es una preocupación cuáles son las prioridades de la gestión a la hora de intervenir en estos territorios. Como planteaba Laura y como planteaba Diego, la necesidad de lo que se llama el mientras tanto sigue postergada. Hay necesidad de servicios e infraestructuras inmediatas que no son resueltas completamente, con el precedente de complejos habitacionales como Soldati o de otras intervenciones en villas como Piletones, como mencionaban en la mesa anterior. La perspectiva de que los servicios de infraestructura sean realmente equivalentes a lo del resto de la ciudad es una preocupación que no tiene bases abstractas, sino que tiene bases bastante concretas, y en este sentido que la prioridad esté puesta ahí es un foco importante, y no en, por ejemplo, el desarrollo de zonas de food trucks en Rodrigo Bueno, de relocalizar autopistas que nadie pidió en la 31, de plantear edificios del Banco Interamericano de Desarrollo allí, o McDonald's, etcétera. Digo, los anuncios a veces parecen correr la prioridad de la gestión de la necesidad de vecinos que ven vulnerados sus derechos cotidianamente a atractivos en principio para otros sectores, ¿no? Y el tercer punto de preocupación, entre otros, tiene que ver con la participación, ¿no? La calidad de la participación es algo que tiene que considerarse. Participación es una palabra en exceso en boca de funcionarios mencionada y poco puesta en práctica, por lo menos en el sentido cualitativo y profundo que debería tener, ¿no? De vuelta, estamos hablando de población que usualmente no participa votando exclusivamente, usualmente no participa en la forma en la que el gobierno de la ciudad propone participar en el resto de la ciudad a través de un televoto, de una encuesta online o de lo que fuere. Es población que participa cotidianamente resolviendo sus necesidades. Es población que construyó, de vuelta, ciudad. Y por lo tanto, hoy, en el momento en el que el Estado decide intervenir, ofrecer participación de segunda es no solo una vulneración de derechos en abstracto, sino que es insultante para quien ya construyó ese pedazo de terreno, ese pedazo de ciudad. Y en ese sentido, ya desde el inicio de estos procesos de anuncio de urbanización de villas, reurbanización, integración social urbana, conceptos que ya han sido excesivamente también apropiados y vulnerados en su sentido más interesante y más profundo, más transformador, es que el desafío que está abierto es la participación, ¿no? Por las problemáticas que planteaba Laura, digamos, de cómo se hace para participar, con una real participación del conjunto de una población que es numerosa, que no ha sido incluida hasta el momento en las intervenciones estatales como actor, por más que formalmente sí se lo reconociera, y por lo tanto hay un desafío de innovar respecto a cómo involucrar la participación de la población. Pero sobre todo también en revertir una desconfianza muy enraizada en las instituciones estatales respecto a la participación de la población. Participación parece asociarse a dilación de los procesos. Si participa la población se dilatan los procesos, no se termina de ejecutar nada, es confuso, nunca se ponen de acuerdo. Ese tipo de reflexiones respecto a que participar es nada más que generar ruido respecto al saber técnico que ya tiene el gobierno y que en principio no necesita intermediar instancias de consulta con la población. Bueno, lejos de ser esto así, quienes venimos acompañando estos procesos sabemos que el conocimiento que existe en los territorios es no solo algo incorporar por formalidades, sino que es algo necesario para que los procesos realmente puedan desarrollarse como corresponde, no solo por cumplir con la expectativa del vecino o vecina, sino por realmente
poder aproximarse a un territorio del que nadie tiene mejor conocimiento que quien vive allí, digamos, porque lo ha construido nuevamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y un poco recuperando todas estas tensiones, es que ya el año pasado, con un grupo muy amplio de organizaciones, entre las cuales hay muchas de las presentes y el Ministerio Público de la Defensa, desarrollamos lo que se conoce como el Acuerdo por la Urbanización de Villas, que trata de sistematizar en 10 puntos qué implica urbanizar barrios que hasta ahora no habían sido atendidos por el Estado, que habían tenido una atención muy de segunda, y en esos 10 puntos el segundo punto justamente tiene que ver con participación, ¿no? Y trata de, al menos en términos muy generales, puntualizar qué implica este proceso, ¿no? Y en ese sentido el punto de partida es reconocer las organizaciones existentes, reconocer la trama que ya hay en los barrios y a partir de ella desarrollar estos procesos, que es algo que no está pasando en todas las villas, o por lo menos en algunas de ellas pasa con muy baja intensidad. No se considera qué es lo que ya fue construyendo el barrio. En la Villa 31, por ejemplo, se dio un proceso de 1 año y medio de discusión del estatuto del barrio, que generó un proceso organizativo súper complejo, digamos, que viene siendo vulnerado en cómo debe funcionar por el Estado cotidianamente, ¿no? Tienen un sistema que es de abajo para arriba, que es de asambleas por manzana, que eligen delegados, esos delegados eligen un consejo, y la única interlocución, excepcional incluso del gobierno de la ciudad, es con el consejo, sin considerar las otras instancias de participación que supone el estatuto que el propio barrio discutió y que fue manda judicial. Este tipo de formas de actuar, de vuelta, no solo vulneran el derecho de los vecinos a participar, sino que ponen en riesgo el conjunto de los procesos de urbanización de villas, que por supuesto quienes venimos acompañándolos queremos que se desarrollen con los mejores resultados posibles para que puedan expandirse al conjunto de las villas de la ciudad, ¿no? Y de vuelta, el alerta que esto plantea es que participar implica conocimiento informado, implica tomar decisiones respecto al conjunto del proceso, digamos, desde el inicio hasta la sustentabilidad futura, y sobre todo a tomar decisiones de fondo, digamos, no tener consultas que una vez tomadas las decisiones involucren a la población en los aspectos superfluos, sino respecto al conjunto de las definiciones que se van tomando en los barrios, ¿no? Por ahora dejo acá y nada más. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Continúa la exposición Cecilia González de los Santos. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer al Ministerio Público de la Defensa por haberme dado este espacio. Realmente me parece algo muy importante porque desde diferentes lugares llevo muchos años trabajando con estos temas. Y realmente lo que está pasando en el marco de los Urban Thinker Campus es de una trascendencia inusitada y es muy nuevo. Y es muy nueva la incorporación de América Latina y de los abogados y de todo este esquema con tanta fuerza a lo que es el marco de los pensadores urbanos, pensado en otros momentos más bien para ingenieros, arquitectos, etcétera, pero la verdad es que el derecho atraviesa la vida de todos nosotros, más allá de que lo sepamos más o lo sepamos menos. Necesitamos el derecho porque el derecho es una herramienta que nosotros tenemos que lograr que sea utilizada para avanzar, en este caso, en todo lo que son los procesos de integración urbana y social. La verdad es que había pensado un montón de cosas para decir hoy y es muy complejo, porque después de escuchar las intervenciones de todos uno termina pensando que hay demasiadas cosas importantes y vamos a intentar resumir algunas. Me parece importante recordar algo central. Cuando hablamos de participación, que es de lo que estamos hablando centralmente acá, hablamos de democracia. Hay una frase de un autor que a mí me marcó mucho a lo largo de toda la vida, que dice: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Esta frase es una frase de Charles Lindblom. Y cuando la leí por primera vez era bastante joven y la verdad es que me quedé pensando y dije, wow, qué salto, ¿no? O sea, qué cosa tan
tan potente. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y eso me puso a pensar en un montón de cosas que es interesante plantearse uno como interactor, si no son parte de las cosas que nos pasan a los operadores estatales, más allá del poder estatal que ocupemos. Yo integro un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial integro el Ministerio Público, y dentro del Ministerio Público el Ministerio Público de la Defensa. En definitiva, nosotros también somos una parte del Estado. Entonces también, cuando se habla de la participación y de la apertura y de cómo hacemos y demás, también nosotros nos sentimos interpelados, porque el modelo democrático, estático, y el modelo que hemos aprendido a lo largo de muchos años es un modelo de una democracia bastante más formal que real. Y la participación activa, en los términos en los que hablaba Pablo y en los que vienen hablando el resto de los vecinos, la respuesta de contenido a qué es participar es lo que le da un sentido a la democracia real. Participar es poder opinar, poder tomar decisiones. ¿En base a qué? En base a información veraz, clara, anticipada, prevista. Participar no es sentarnos en distintos espacios nada más que a charlar. Participar también requiere de pautas, requiere de un esquema de límites y de contrapesos, requiere de un equilibrio tan delicado y requiere de que sepamos darlo y usarlo de modo tal que la participación no se vuelva en contra del propio proceso participativo. Todos sabemos que hay, y este es como el lado B del proceso de participación, hay distintas formas de hacer que la participación se diluya. Una es dejándola libre, tan libre que nunca se llegue a nada, una de las cosas que decía Pablo recién. Entonces, si nosotros permitimos esto, permitiríamos que desde el Estado se diga, bueno, pero esto es imposible, porque acá nunca hay manera de llegar a un acuerdo. Bueno, para eso está el Estado. El Estado, en este caso, en estos procesos, el Poder Ejecutivo a nivel de ejecución, los operadores judiciales, en realidad como intermediarios, los defensores defendiendo, pero también intermediando, tenemos una función que es lograr encauzar esa participación y transformarla en decisiones concretas. Entonces, es un gran desafío el que tenemos por delante. Yo escuché hace un ratito a una persona que me parece que es un ícono, hay muchos, pero dentro de lo que son los operadores jurídicos, muy importante en la ciudad de Buenos Aires, que es el exdiputado Facundo Di Filippo. Y lo quiero mencionar porque Di Filippo fue la primera persona que llevó al Poder Judicial con una potencia inusitada el tema de las causas de urbanización y las causas de participación en villas. ¿De qué modo? Con la única ley que existía en ese momento para la participación, que es la ley 148, ¿bien? Una ley de la que podemos hablar un montón, no viene al caso, es una ley bastante pobre, pero es una de las leyes que integran la primera camada de legislaciones que tendían a que se realizaran estos procesos. Entonces hay un montón de déficits, hay un montón de faltas, hay infinitas posibilidades que la tornan muy difícil de ejecutar, pero lo cierto es que esa ley es la primera ley que dice que es obligada, necesaria e indispensable la participación popular mediante sistemas de representación territorial que definan quiénes los propios vecinos de los barrios o villas. Y esa es la trascendencia de esa ley. Después tiene 10.000 millones de defectos. Tengo acá a otra persona que para mí representa el inicio de un cambio de paradigma en cuanto a cómo entender la función ejecutiva, en este caso la persona que yo entiendo que le devuelve en esta nueva etapa la vida a un instituto que estaba muerto y aletargado durante un montón de años, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que esa nueva camada de pensamiento empieza con Pablo Roviralta,
el anterior presidente del IBC, aquí presente, está un poquito por allá escondido, pero acá con la manito le hacemos. Y nombro estas dos personas porque me parece que uno marca el inicio y el otro marca un nuevo recomenzar de cómo se posiciona el Estado frente a esta permanente interpelación y permanente necesidad de ¿qué? De que el Estado funcione de manera diferente. Entonces, estamos sentados acá para hablar de participación, y esta participación en el marco de lo que es la construcción de la nueva agenda urbana, creo que no es menor destacar que integra una serie de problemas estructurales con los que trabajamos a diario en la defensa pública y que están todos interrelacionados, indisolublemente interrelacionados. Y son la problemática de los sin techo, la problemática de los inquilinatos, la problemática de los guetos urbanos y la problemática de las villas y asentamientos. El derecho a la ciudad y al disfrute de una ciudad incluye todas estas diferentes aristas. Están todas interrelacionadas de una manera que es imposible sin una planificación global lograr la ejecución del derecho a la ciudad, del derecho a vivir la ciudad, a disfrutar de la ciudad. ¿De qué modo? Con seguridad, con servicios, con salud, con vivienda, con educación. La construcción de un gueto urbano, como en este momento, a mi modo de ver, se ha convertido el barrio Carlos Mujica, y como en su momento terminó ocurriendo con lo que hoy, más de 40 años más tarde, estamos tratando de resolver, complejo habitacional Soldati, no es integración. Entonces, ¿qué es participación? ¿Qué es integración? Los guetos urbanos son otra forma de discriminación. Si yo voy a urbanizar para que esa gente siga a los márgenes, sin escuelas, sin servicios públicos, sin transporte público, sin construir un entramado arquitectónico, un entramado de calles, un entramado que comunique y que realmente haga que exista una integración, en este caso urbana, no existe la integración. Tampoco existe integración si no hay integración cultural, si no hay integración social, si no vamos a tender puentes que hagan que esos espacios sean sustentables. Y cuando hablo de sustentabilidad, hablo de acceso al trabajo también. Entonces, hemos pasado por muchas etapas a lo largo de la vida de la ciudad de Buenos Aires, pero yo la vería como la etapa de la ausencia normativa. Después tenemos, rondando el año 2000 y hasta hace unos cuantos años, hasta el 2009, una segunda etapa, que es la etapa de la legislación espasmódica, la legislación como respuesta a un reclamo, a un planteo, a una toma de calles, la legislación como respuesta a algo hay que hacer con esta gente porque si no esto se va a ir para cualquier lado. Y creo que estamos en una tercera etapa en la cual estamos empezando a legislar conscientemente. Estamos empezando a generar leyes como por ejemplo la ley del barrio Rodrigo Bueno, que invito a todos a leerla porque tiene un sinfín de bondades, entre ellas la definición por primera vez acerca de qué es urbanizar. Urbanizar es la integración social, urbana y cultural. Y esto me parece que es un dato central. Para terminar, les voy a contar algunos desafíos que me parece que tenemos por delante. Una, me parece que el más importante es la necesidad de tener una ley marco, una ley que defina qué es urbanizar como concepto general, para que no haya una dispersión de legislaciones que cada una tiene pedacitos de una definición que vamos pudiendo asir y agarrar las herramientas que podemos. Una ley marco que diga qué es urbanizar, que diga qué es participar, que establezca mecanismos claros de participación, que establezca una apertura suficiente, que establezca mecanismos de sustentabilidad. Este es uno de los grandes desafíos. Otro de los grandes desafíos que tenemos por delante es
definir el tema de propietarios, entre comillas, versus inquilinos, entre comillas. Uno de los grandes temas que nos cuesta muchísimo resolver en la ciudad de Buenos Aires, la explotación del más pobre por el pobre. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es otro desafío muy importante y hay que encararlo con mucha potencia. Y creo que tenemos un tercer desafío, que es de esto que hablaba Diego. Nosotros, dice Diego, estamos en la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires. Es cierto, ese desafío que al día de hoy no hemos podido encarar y estamos recién tímidamente empezando a discutir, se llama plusvalía del suelo. La modificación del Código de Planeamiento Urbano trae aparejado el enriquecimiento de los sectores que van a poder construir en esos lugares. Entonces, vuelvo a mi frase favorita: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y espero que nosotros, como parte del Poder Judicial, podamos encarar este desafío también todos juntos y podamos nosotros también transformarnos para acompañar este proceso. Muchas gracias. Cecilia, para culminar con el panel, le damos la palabra a Lorena González Castro Feijó. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, a la Defensoría General por la invitación y muchas gracias a todos con los que estoy compartiendo este panel, que gracias a ellos yo no tengo mucho más para agregar, por lo tanto podemos ir terminando. Pero no sé si voy a poder sumar algo útil, voy a tratar de sumar algo. Coincido en todo lo que ha dicho Cecilia. Desde el lado del Ministerio Público de la Defensa abogamos por esa ley marco donde establezcan los derechos de urbanización, que implica definiciones, qué vamos a hacer con los propietarios, con los inquilinos, con los inquilinatos dentro de las villas, con el acceso a los servicios públicos, el entramado de transporte, los servicios de salud, de educación, todo lo que tiene que haber para que realmente haya una verdadera integración social, urbana y cultural, como decía Cecilia. Abogamos por esa ley marco para que todos los habitantes de cualquier asentamiento informal tengan los mismos derechos que puedan llegar a tener si van a una defensoría o van a otra, y cómo podamos abogar por un derecho de una manera u otra. Eso no puede pasar, o sea, por eso creo que el gran desafío incluso del Ministerio Público de la Defensa es abordar estos temas de una manera única, integral, pero sobre todo única, para que la persona que vive en la 31 no obtenga mejores beneficios que la que vive en la Villa 20 porque a un defensor se le ocurrió una cosa y al otro no. Me parece que esto lo tenemos que abordar seriamente desde nuestro lugar. Creo que lo estamos abordando de esa manera, pero la solución no está en nuestro accionar, sino más bien lo tiene el Poder Legislativo. Con respecto al proceso participativo, que es el título de este panel, sobre la cuestión teórica no puedo agregar mucho más a lo que ya ha dicho Pablo, con el que compartimos una mesa, y de Filipo, que está por ahí también, la mesa técnica, supuestamente técnica, para organizar la Villa 31, pero sobre todo los conceptos que también dio Cecilia con respecto a la relación directa que tiene la participación en aras de otorgar democracia a un proceso, y en aras de que la persona que, como decía Pablo, que construyó ese lugar, que construyó ciudad en un lugar determinado, pueda decir lo que quiera decir, porque tiene que ver con su vida, con el cotidiano de su vida. Y acá tenemos que necesariamente remitirnos a qué tipo de participación estamos dispuestos nosotros como Ministerio Público de la Defensa, porque siempre estamos desde un rol muy determinado, en condiciones de aceptar. Nosotros estamos acompañando un proceso de urbanización, en mi caso el de la Villa 31, donde no hay un expediente judicial iniciado, donde no tenemos todavía judicializado absolutamente nada, con lo cual el marco de actuación es totalmente diferente, pero nosotros estamos acompañando, si sea un expediente judicial o no, un proceso de urbanización, sea en cualquier lado, en cualquier villa. Con lo cual, ¿qué tipo de participación, decía, estamos dispuestos a acompañar y cuáles no? Bueno, está claro que la participación, que no es participación, el Ministerio Público de la Defensa no tiene posibilidad
de convalidar. La no participación se manifiesta cuando a la gente no se le brinda la información, como decía Cecilia, oportuna, clara, con consentimiento informado, acabada, pero sobre todo también oportuna y clara, con términos claros. Y ahí nos enfrentamos a todas las cuestiones técnicas que tienen los procesos de urbanización, como también decía Pablo, que en el caso de la Villa 31 lleva adelante una mega secretaría que crearon para tal fin, compuesta por 400 personas más o menos, para urbanizar una villa que tiene casi 50.000 personas, y son todas con muchas cuestiones técnicas que muchas de las veces nos sobrepasan cuando estamos con Pablo en esas mesas, y tratamos luego de llevar al barrio y traducir en el barrio lo que en esas mesas estamos hablando, porque todo lo que estamos hablando en esas mesas, sea SIG, Defensoría del Pueblo, la Asesoría Tutelar, nosotros, estamos hablando por y para la gente. Y acá lo que resulta a veces difícil de congeniar es que todos estos conceptos o cuestiones que estamos discutiendo le lleguen a la gente y ver si la gente está de acuerdo o no. Eso, lamentablemente, lo único que lo estamos haciendo somos las organizaciones o el Ministerio Público de la Defensa que defiende los intereses de esas personas. Lamentablemente digo, porque lo que primero que tendría que hacer es el gobierno de la ciudad, con esa mega secretaría de 400 personas, tendría que ir al barrio a explicar claramente qué es lo que está haciendo y pretende hacer, que le va a reformar no solamente su vivienda, su hábitat, sino su vida cotidiana. La participación que se está dando en este momento en la Villa 31 decía que es prácticamente nula. La gente va a reuniones que organiza a veces el gobierno de la ciudad, con la idea de poder participar en serio, decir sus opiniones y que a su vez el gobierno de la ciudad les explique, pero lo único que reciben es una explicación como si fuesen chicos de jardín de infantes, donde se les muestra lo que van a hacer y se termina la reunión. Pablo se ríe, pero es verdad. Entonces le sacan cartulinas, le dicen, bueno, acá ustedes van a vivir, le demuestran cómo va a ser la vivienda, todo muy lindo, con unas fotos que yo no sé cómo se llaman esos, los grandes, los renders, eso, gracias. Esos renders que parecen toda una cosa maravillosa, y la verdad que a la gente no le importa los renders, sino que lo que primero quiere hacer la gente es decir su opinión. Es que le pregunten, que los escuchen y que luego a la reunión siguiente le lleven la respuesta de lo que preguntaron, porque una de las cosas que pasa es que no llevan respuesta de lo que preguntaron en las reuniones anteriores, con lo cual uno se pregunta, valga la redundancia, ¿para qué van? Porque para no escuchar, para eso evítense ir a las 7 de la tarde a la Villa 31 y están todos más contentos. Pero la cuestión radica, y me parece a mí lo más importante, es que es en la frustración que le genera a la gente, la bronca que le genera a la gente, no ser escuchada. Porque el proceso de participación, lo que me parece a mí que también logra, junto con la urbanización, es la pacificación, es que la gente se sienta no solamente escuchada, pero sino que sienta que sus cuestiones son valoradas a la hora de tomar una decisión, y eso los deja a la gente, como nos pasaría a todos nosotros, más tranquilos, y eso logra que el clima de conflictividad que ya de por sí lleva a una urbanización, a un barrio, baje. Ojalá el gobierno de la ciudad entienda esto, que si con la urbanización queremos lograr paz social, que yo creo íntimamente que la urbanización trae cohesión social, paz social, integración real, si se lleva a cabo con una participación útil, oportuna, heterogénea, inclusiva, integral, esto se va a poder hacer mucho mejor y va a bajar la conflictividad. Lo último, o no sé lo último, pero no me pasaron ningún papel, lo que pasa es que ya no me quedan mucho más para decir, es cuando a mí me dijeron que me llamó la doctora Villasur García, lo voy a decir, al final de mis vacaciones el año pasado, en agosto, hace 13 meses, para decirme que iba a estar a cargo de la urbanización de la Villa 31, yo sabía que en todo el proceso que demande esto, le iba a maldecir muchas veces y otras veces le iba a estar eternamente agradecida por la oportunidad que me da en participar en esto, que la verdad que para mí era totalmente desconocido. En la Defensoría no estábamos preparados para llevar adelante esto, nos pusimos a leer mucho, por ahí mucho menos de lo que tendríamos que estar estudiando, pero lo que sí, estamos llevando a cabo este proceso con mucha seriedad. Estoy muy agradecida, no, aunque se lleva el correo, no importa. Sino al doctor Corti también, que lo voy a seguir maldiciendo y agradeciendo, pero también al equipo. Yo quiero agradecer mucho al equipo de Hábitat 3,
que está a cargo de Villa Sur, y a Mauro, Andrea, las personas de Mauro, Andrea, Sofía, Florencia, a lo mejor me olvido de muchos, de Laura, que ahora ya no está más, al equipo de mi defensoría, que también se puso esto al hombro, más allá de todo lo que tenemos, y no estoy llorando para tener más personal, doctor Corti, simplemente digo que, pero lo podemos tener en cuenta, que es un proceso arduo, porque no solamente están las cuestiones de urbanización, lo macro, lo que todos pensamos como macro, bueno, el tema de la cuestión de los servicios públicos, el espacio público, qué implica, cómo acceder a ellos, qué le va a pasar a la gente cuando empiecen a construir las viviendas, ni hablar de la traza, el cambio de traza de la autopista, que no quiero ni mencionar porque me voy a enojar, pero no solamente está lo macro, ¿no?, el hábitat del medio ambiente, sino que está lo micro. Y en lo micro se puede ver esta frustración que yo les contaba. Cuando uno habla con la gente y le empiezan a llegar las consultas, como solemos decir en las defensores, la consulta, pero en realidad la consulta es el problema que manifiesta la persona, más allá de todo lo macro, que tiene que ver con su vivienda, con su historia en ese lugar. Porque lo que en definitiva quiere la gente es que se respete su historia. Y en la Villa 31 hay mucha historia. Y ojalá el gobierno entienda que hay que respetar la historia, que hay que respetar que hay muchas personas que trabajaron durante muchos años para emitir un dictamen, un proyecto de urbanización que se presentó en la legislatura en 2011, que por supuesto ahora hay que readecuar, pero la gente quiere que respeten su historia. Intentamos desde el Ministerio Público de la Defensa acompañarlos en esto, acompañar a la gente en esto, acompañar el proceso de urbanización, y ojalá podamos hacerlo bien, ojalá Dios quiera que la 31 se urbanice y la paz social y esa integración la podamos lograr entre todos, porque no solamente es las personas que hay que urbanizar, sino que esto depende de todos nosotros. Muchas gracias.